Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué le diría usted a Javier Zavala Egas, que nos está escuchando, Lolo? Muy buenos días. Retomamos la comunicación con el señor rector. Ya, muchas gracias. Tenga la bondad. Licenciado Lolo Echeverría, bienvenido, buenos días. Esto pasa por... Gracias, Gonzalo. Un saludo para ti, para el doctor Zavala y para el doctor Sarango. Sarango, que también está aquí. A mí me parece que la iniciativa es plausible, es decir, establecer una comisión Es para lo que dice el doctor Javier. Luchar contra la corrupción es sano, dice bien, es una de las señales por el camino que va a tomar el presidente Lenín Moreno, y esto me parece laudable. Ahora, esto tiene que... hay una cuestión también de orden general, y es que las comisiones generalmente no terminan bien. Y no terminan bien porque es una cosa plural en donde las opiniones difieren y con frecuencia se anulan entre sí. Por eso es que se dice que un camello no es más que un caballo diseñado por una comisión. Y cada uno busca o tiene una opinión un tanto diferente. Ha habido también antecedentes de comisiones en las que los comisionados terminaron acusados. Entonces esto también es un antecedente en contra de la posible eficacia de una comisión. Ahora, respecto de las personas concretas, particulares que conforman una comisión, ya depende de cada uno de ellos. Si es que encuentra las condiciones adecuadas para cumplir el encargo que se le hace. Esto supone tener suficiente independencia, saber a quién representa, es decir, si representan al pueblo, a la ciudadanía, o representan al gobierno. Ahí está el problema. Y también, por supuesto, se requiere un prestigio personal de orden ético suficiente, que en este caso yo no pongo en duda en absoluto. Usted coincide tal vez con este periodista en el sentido de la sumatoria que he establecido subjetivamente, pero que no creo estar tan equivocado que digamos. Están como 7-4. Bueno, yo no en términos de representatividad. Sí. No creo que sea conveniente, porque depende de a quién se va a investigar. Por eso decía, lo importante es saber a quién representa. Si representa al gobierno y el gobierno es el sujeto de investigación, entonces no cabe que se investiguen a sí mismos. Lo lógico sería que representen a la ciudadanía o autoridades de carácter judicial, de carácter moral, de lo que sea, pero autoridades independientes que tengan autonomía suficiente. Es correcto. Pero si un ministro de Estado va a investigar a su propio gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener la libertad para tomar una decisión, para emitir un dictamen, para hacer una investigación? A mí me parece que no. Por eso creo yo que esta comisión no tiene buen destino posible. ¿Podría ser un chasco? Sí, yo no quisiera usar un calificativo bueno, así. Bueno, es usado por el columnista que le refería anteriormente. Sí, pero me parece que hemos entrado en una etapa nueva que, entre otras cosas, se caracteriza por evitar calificativos. Y debemos sostener de esa manera, creo yo. Pero uno de sus defendidos en la larga lista que le ha correspondido en esta coyuntura como abogado en ejercicio profesional es, señor doctor, le estoy dando la más cordial bienvenida, doctor Julio César Sarango. ¿Qué dirá, si usted ha comentado este particular, con uno de los actores más perseguidos, si cabe el término, por este régimen anterior,
que es Fernando Villavicencio, el que ha denunciado casos impresionantemente delicados y graves, especialmente en el área petrolera, y que quisiéramos conocer el particular punto de vista que él debe tener en Lima, donde está este rato ya en condición de asilado político, ¿verdad? Sí, tenga la bondad. ¿Qué piensa usted de todo esto, doctor? Gracias, Gonzalo. Buenos días, licenciado Echeverría. Buenos días. Un saludo a todos los que están participando en este panel. Bueno, yo pienso que la comisión en sí es una cuestión positiva que puede ayudar de manera legítima a una investigación, a los organismos encargados de la investigación y el juzgamiento de los hechos dolosos que hayan existido dentro de los periodos gubernamentales. Pero yo sí parto de un principio, que la competencia nace de la ley. Y tenemos pues el artículo 76 de la Constitución de la República, que dice que los jueces deben ser independientes, imparciales y autónomos. Para poder juzgar, nadie puede ser juzgado por comisiones de excepción. No, pero esta es una comisión. Es una comisión que va a ser nombrada a través de un decreto. Y el decreto no está por encima de la ley ni de la Constitución. Entonces simplemente… ¿Cuál es el valor agregado constitucionalmente hablando de un decreto? El decreto frente a la organización simple de una comisión. Así es, simplemente no tiene la capacidad legal para juzgar a ninguna persona, porque ya están establecidos, previo a Constitución y previa a la ley, ya los organismos en donde tienen que ser sometidos de acuerdo con su fuero, las personas que han cometido una infracción. Pero la comisión solamente sindicaría. Así es, simplemente pues informaría a los jueces, al fiscal, para que para que el fiscal inicie su investigación. Si el fiscal quiere, pues le dará la credibilidad, y si no, descartará. De tal manera que aquí viene un problema. ¿Y tal como están las cosas, usted cree que el señor fiscal actual haría caso a estas comisiones? Ahí quiero ir. El fiscal actual o actuante es una persona que perteneció al gobierno. Es una persona que fue nombrado por el gobierno anterior. Íntimo asesor del señor presidente Correa. Y van a ser juzgados personas que están involucradas en hechos de corrupción de los últimos 10 años. Entonces yo sí tengo mis serias dudas de todos los integrantes de esta comisión que fueron parte del régimen pasado, que inclusive incumplieron propias disposiciones constitucionales de fiscalización, y hoy sé que están dentro de ministerios importantísimos. Entonces, ¿quiénes son los llamados a cuidar de los recursos públicos del Estado? La Asamblea Nacional. Y una de estas personas integrantes de esta comisión no creo que se vaya a juzgar a sí mismo. Entonces, de tal manera que aquí estamos hablando de hechos que son terriblemente criticados por todo el pueblo ecuatoriano por los hechos de corrupción cometidos dentro de este régimen. Yo puedo decir que mi defendido ha sido totalmente perseguido violando la Constitución, tratados y convenios internacionales. Primeramente tenemos que empezar diciendo que el Estado ecuatoriano reconoce los tratados y convenios internacionales. Eso primeramente. Yo he mandado ya las comunicaciones a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia, que fue quien desconoció los tratados y convenios internacionales. Dijeron que ellos no van a acatar. La Procuraduría General del Estado se pronunció que no va a acatar. La Corte Nacional de Justicia dijo que no va a acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. Entonces esas cosas nos tienen totalmente desconcertados. Y hoy que veo que se conforma una comisión para investigar, ¿será que ellos, siendo parte de este gobierno, se van a investigar?
va a tener esa autonomía, esa independencia, esa imparcialidad esta comisión para verificar los hechos. Entonces, lo mejor de lo mejor es que sea la ciudadanía la que designe esa comisión. ¿O qué otra solución Lolo Echeverría lo ve a este tremendo episodio, complicadísimo, como todos los que se buscan instalar en el Ecuador? Es complejo, hay que considerar dos factores previamente, ¿no? El primero, esto de que tanto se habla de la intervención o posible intervención del expresidente Correa. Esto es un problema. No todas las cosas pueden pasar por ese tamiz o por esa pregunta. Yo pienso que justamente en algunas cosas del presidente Moreno lo que está haciendo es él mismo haciendo una declaración de independencia. Pero hay que considerar que él no tiene un partido político propio, él no tiene un cuadro de gobierno propio. Entonces ha tenido que ampararse en el equipo de Alianza País, que tiene Pero él polariza al partido de gobierno. Él también tiene la gente que lo respalda, pienso yo, ¿no? Eso mismo es lo que estoy Tanto señalando. Es así que por los celos se queda el señor expresidente Correa aquí. Y hasta le ha pedido una oficina en Carondelet, de lo que se conoce. Claro, en ese caso pues hay que darle al expresidente una cucharada de su propia sopa. Él solía decir, cuando le hacían sugerencias de cómo gobernar, si quieren gobernar, ganen elecciones. Lo mismo habría que decirle a él, las elecciones ganó Lenín Moreno, y él es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Y el consejo para el presidente Moreno cuál sería, de su parte? Que tiene que gobernar él y mostrar que él es quien ganó las elecciones y él tiene que decidir quién sirve y quién no sirve para formar su equipo de gobierno. Ahora, respecto de la comisión, ese es el otro antecedente que hay que considerar. Una comisión tiene que tener primero un mandato claro. Aquí no se puede encargar que se investigue la corrupción en el pasado, el presente y el futuro. No, tiene que tener un mandato claro, qué es lo que va a investigar, qué se le pide. Segundo, tiene que tener garantías, para que no terminen como en otras comisiones acusados los investigadores. Entonces tienen que tener unas garantías de seguridad, de inmunidad, y estas condiciones haría posible que alguien vea si es aceptable o no es aceptable el participar en una comisión. Luego tiene que tener eficacia. O sea, ¿qué va a hacer con los informes? ¿Qué ámbito tiene? Lo que señalaba el doctor Sarango es correcto. No tienen facultad para juzgar. Lo único que harían es entregar un informe al fiscal. En ese sentido, ya constituye el hecho de constituir una comisión, constituye una especie, una forma de duda pero eso se de la fiscalía. Como un mandato ciudadano, siempre y cuando no estuvieran algunos personajes vinculados al gobierno, abiertamente vinculados al gobierno. Sí, por supuesto, para que se cumplan esas condiciones es evidente que no pueden ser los del miembros gabinete del propio gobierno, claro, no o puede del ser. ex gabinete. Y finalmente creo yo que deben tener recursos, ¿no? De acceso a la información, de posibilidad de investigar cosas, de posibilidades de movilización, etcétera. De manera que con estas condiciones claras, las personas a quienes se solicita que participen en esta comisión pueden evaluar si ellos tienen posibilidades de eficacia, de claro mandato, de recursos y de garantías para aceptar o no. En las condiciones en que se ha hecho, es absolutamente imposible que esa comisión funcione. O sea, por ejemplo, esto resultó mal. El señor, el actual periodista de investigación más conocedor, que ha editado un sinnúmero de obras de investigación, que ha puesto las pruebas más significativas a disposición de la conciencia nacional y del gobierno anterior,
es el señor Fernando Villavicencio, es el periodista y compañero Fernando Villavicencio. Doctor, ¿él tendría posibilidades de concurrir ante esta comisión? Bueno, primeramente… ¿Tal como está conformada? Primeramente, tal como está conformada, sería imposible. Imposible porque están 9-4. Entonces, aquí las cosas no se tornan pues como debe ser, como dice el marco constitucional: independencia, imparcialidad y autonomía. Esos son los requisitos fundamentales que debe existir. Si un mensaje para el presidente Lenín Moreno, si él verdaderamente quiere contribuir con la patria, quiere contribuir en el combate a la corrupción y no a la impunidad, es que tenga una comisión legítima, que el pueblo participe verdaderamente para que a través de esa acción social verdaderamente se nombre a esta comisión y se le dé todas las garantías necesarias, garantías de inmunidad que goce, que no puedan ser luego pues enjuiciadas por sus análisis, por sus investigaciones, porque de lo contrario inclusive hay gente que fue nombrada mediante ley por el Consejo de Participación Ciudadana, emitió su informe y luego, porque no les gustó a unos de los involucrados, especialmente al presidente de la República, los jueces inmediatamente ordenaron formulación de cargos y medidas cautelares, y hoy inclusive uno de ellos está hasta prófugo. La confianza del pueblo ecuatoriano está en el presidente electo, en nadie más, porque en 10 años ya hubiéramos advertido algún tipo de gestión contundente de parte del otro mandatario o exmandatario. Ustedes terminan. Mi particular punto de vista, no soy dueño de la verdad, pido disculpas si es que tengo algún error, pero no creo tenerlo. La gente quiere hoy más que nunca que no se quede esto en pañales. No sé qué opine Lolo Echeverría. Usted termina, doctor, lueguito. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo. La corrupción es uno de los problemas más grandes del país y de los problemas más grandes del gobierno. Lo que ha dicho en el discurso del presidente Lenín Moreno abre expectativas muy grandes en la población ecuatoriana, y sería gravísimo que esto terminara en decepción. Por eso es que resulta complejo la forma en que se ha intentado esta comisión anticorrupción, porque esto no va a satisfacer las ofertas que el propio presidente ha hecho. No pueden funcionarios del gobierno en equipo investigarse a sí mismos, investigar a su propio gobierno. No, les falta lo más esencial, que es la independencia. Y la prueba está en que los que no pertenecen al gobierno, algunos ya se han excusado. Yo pregunto, ¿tienen libertad los funcionarios del gobierno para excusarse? Claro que no. El presidente es el que les pide que hagan esta tarea. Entonces, ahí se ve que no funciona. De esta manera no puede funcionar una comisión anticorrupción. El presidente Lenín Moreno puede decir, pero no son mis candidatos. No son mis candidatos. Bueno, si no son candidatos del presidente Moreno, entonces estaríamos en otro problema más grande. Pero tengo que decirlo. Tenemos que suponer, puede haber esa posibilidad. Tenemos que suponer que él tuvo la iniciativa o él aceptó la iniciativa ajena, pero a él le corresponde la responsabilidad. Entonces, no puede… Ahora, hay otro problema todavía más grande respecto a la corrupción, y es la independencia de los funcionarios que por ley, por la Constitución y por la responsabilidad del cargo que tienen, deberían ser los que investiguen y sancionen la corrupción. La Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y los jueces. Ellos son los que tienen que combatir la corrupción. Si no han podido ellos hacer nada, ¿a qué viene una comisión de funcionarios? No tiene ningún papel en la lucha contra la corrupción.
De tal manera que hay que repensar todo de nuevo, incluyendo la posibilidad de asegurar que los funcionarios de control tengan la debida independencia. Julio César Zarango. Gracias. Bueno, yo coincido mucho con el licenciado Lolo Echeverría. Yo creo que aquí debe haber independencia, imparcialidad y autonomía. Aquí hay una concentración de poderes totales. El presidente Lenín Moreno ¿Hay temores? tiene, por supuesto, el presidente Lenín Moreno le dejaron nombrando ya 2 funcionarios, Contralor y Fiscal General. Es una espada de Damocles apuntando a su sien. Entonces, el Contralor es quién, pues, es el juez de los funcionarios públicos. El fiscal es quien, a través de esos informes con indicios de responsabilidad penal, inicia una investigación, luego formula cargos, una instrucción fiscal, un llamamiento a juicio. Entonces aquí tenemos que tener muy claro los roles y los papeles de la conformación de las instituciones, de los organismos de control. En este caso, han habido aproximadamente 400.000 millones de dólares que ha manejado el régimen anterior. ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos desde el inicio vinieron contrataciones directas, decretos de emergencia. Me acuerdo cuando se inició el gobierno con el señor Jorge Manuel Marún, la reconstrucción de las vías, también hubieron dudas, contratación de chalecos, ventas de Q2, es decir, hay un Pero sinnúmero. él se fue con todo a su tierra. Hay un sinnúmero de investigaciones que deben realizar, que esta comisión debe tener especificaciones claras y concretas, cuáles son los roles, cuál es la investigación que ellos van a llevar a cabo, pues, y dar la información correspondiente a las autoridades correspondientes, en este caso al fiscal general, que es el único indicado por ley y por constitución de iniciar cualquier proceso legal. Lo demás quedaría simplemente como una información que tranquilamente, si hubiera transparencia, si hubiera desconcentración de los poderes, tranquilamente podrían informar al fiscal sin necesidad de ninguna comisión, porque ellos gozan esa competencia, esas atribuciones en base a la ley, en base a la Constitución. Aquí nos vemos abocados a nombrar comisiones porque no hemos tenido una administración de justicia independiente. Siempre ha sido relacionada con un direccionamiento del Poder Ejecutivo. Y solamente para dar un ejemplo y con esto terminar, el caso COFIEC. El señor presidente Rafael Correa se fue a visitarlos al penal García Moreno, a los integrantes del directorio del Banco COFIEC, y le dijo: los señores han sido ingenuos, han sido engañados. Eso fue un día sábado. El día lunes la Corte Provincial de Pichincha emitió un auto declarando la nulidad y los señores salieron en libertad. Y así sucesivamente. Cuando quería dar indultos, él decía quién era inocente y quién era culpable. Entonces, es lamentable que esto suceda en un Estado constitucional de derechos, que la potestad, el mandato, nace del pueblo para que la autoridad tenga esa legitimidad. Entonces, yo sí hago un llamado que el presidente Lenín Moreno participe, esta comisión, haga que el pueblo ecuatoriano se empodere de ellos y ellos sean quienes elijan esta comisión que tenga legitimidad, una autonomía y una independencia para que realmente haga un baño de verdad y contribuya al desarrollo del pueblo ecuatoriano, a la seguridad jurídica y a la confianza que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos, señoras y señores, con ustedes en todo el planeta buscando la verdad.